el poder de su salvación. Hoy venimos a celebrar las victorias del Señor. Que mi apellido, mi esposa es Salazar SZ y yo soy Salazar ZZ. Así que nos fuimos a encontrar en Argentina por la gracia de Dios. El amor de Dios nos encontró allá en nuestra escuela de estudios bíblicos y hace 22 años, 21 años estamos en Guadalajara, estamos sirviendo al Señor. Para mí es un privilegio estar acá en esta noche. Gracias por invitarme. Gracias hermano Rubén, gracias a su amada esposa, gracias a los hermanos ancianos y a toda la congregación. Es una hermosa congregación y por cierto, como decía nuestro hermano Rubén, está auditorio lleno. Eso es una gran alegría. Qué lindo poder estar juntos en esta noche alrededor de la palabra de Dios. Estoy pastoreando junto con mi esposa y otros hermanos amados en Guadalajara. Es una ciudad hermosa y estamos tan contentos de que el Señor nos pueda estar usando a nosotros, porque es por pura misericordia, como decía nuestro hermano recién. Es la gracia de Dios, es el favor de Dios. Nosotros no lo merecemos. Jamás me voy a olvidar la misericordia que el Señor tuvo en mi vida, rescatándome en las calles de Santa Fe, andando en los vicios, andando en las calles. Siempre me gustó la música, era un arma que yo sabía que tenía en mis manos, de tal manera que podía tener acceso a la noche, a las fiestas, a los jóvenes, a mis amigos, de alguna manera conquistar el corazón de ellos a través de la música. Y por ahí, en esos ambientes, el Señor permitió cosas en mi vida, cosas muy fuertes y muy difíciles, y me alcanzó por medio de su gracia, y me salvó y me perdonó, y me hizo una nueva criatura, y yo pude, siempre recuerdo aquella noche cuando estaba a los pies de mi cama, junto con mi madre, la cual oraba constantemente por mí, reconocer a Cristo, una noche de diciembre, allí a los pies de mi cama. Nadie me tenía que decir cuán pecador era. Yo sabía que era un gran pecador, pero también sabía por tantas veces que había venido o había ido a la iglesia y escuchaba los mensajes del pastor y que me hablaba de ese, porque me hablaba a mí, de ese gran amor del Señor y de que Él me podía alcanzar, y yo decía, no, yo quiero el mundo, y al fin el Señor venció y el Señor me salvó. Y después fui a prepararme, después conocí a la que hoy es mi esposa, Erika. El Señor nos regaló 2 hijos preciosos, a quien amamos y a quien estamos preparando para que ellos también sean jóvenes que amen al Señor y que sirvan al Señor. Porque no hay nada más hermoso para un ministro, para un pastor, para alguien que se dedica a servir al Señor, que sus hijos también amen al Señor con todo su corazón. Y una vez más, gracias por este privilegio. Déjenme hacer una oración para que el Señor me guíe a darles esta palabra que va a recordarnos a ese gran capitán que vino a dar su vida por nosotros, un capitán valiente que fue hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, amado, gracias por tu gran amor y tu misericordia. Pongo en tus manos tu palabra que está delante de nosotros. Ayúdanos a compartirla, Señor, a leerla y a meditar en nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y que podamos decir, como decía el apóstol Pablo, este es mi evangelio, hacerlo propio, hacerlo carne. Ayúdanos, Señor, a comprender ese gran amor tan alto, tan profundo, tan ancho,
y en esta noche adorarte y darte gracias. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 19. Como primera lectura me gustaría leer allí, ir a unos versículos rápidamente, el verso 17 y verso 18, si ustedes me acompañan con su vista. No sé si se escucha bien. Perfecto. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versos 17 y 18. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Vaya conmigo también, por favor, a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. Primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 1, sin perder de vista, por favor, el Evangelio de Juan 19. Y dice el verso 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Repito, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Siempre recuerdo a ese hombre misionero, él hoy está en Panamá, Juan Carlos Suárez, un hombre que insistía en ir y hablarme del Señor. Así son los misioneros, son como esos, permítanme la expresión, esos perros sabuesos que van en busca de las almas perdidas. Lo digo con respeto. Y Juan Carlos era de esa clase de hombre, junto con su esposa Laura. Llegaron a un pueblo donde en aquel tiempo vivía Margarita, Santa Fe, allá en Argentina. Y yo veía a este hombre entrar por la puerta principal de mi casa y yo saltar el tapial de la casa mía de atrás y irme, escabullirme, salirme, porque yo sabía que él venía a hablarme del Evangelio. Pero también me llamaba mucho la atención la insistencia de este hombre al querer ir a buscar un alma que estaba perdida. Cuando yo pienso en el amor del Señor, cuando pienso en la cruz de Cristo, que ha venido a ser el símbolo del cristianismo, y para muchos es simplemente una joya que llevan en su cuello, para mí la cruz de Cristo es hoy día mi doctrina, mi enseñanza. No puedo predicar a Cristo si no predico la cruz de Cristo. Dejar de predicar la cruz de Cristo es una blasfemia, es una burla a lo que Dios permitió en un momento de la historia de la humanidad. No solo fue la ejecución de un judío que fue colgado en una cruz, algunos lo ven así simplemente. Lo que realmente sucedió en ese evento fue que Dios mismo ofreció, amada iglesia, la solución al problema más grande que enfrenta la humanidad, es decir, el pecado y la muerte espiritual en la cual todo ser humano está cuando no tiene a Cristo.
Y yo sabía muy bien que yo estaba lejos de Dios, estaba separado de Dios, que mi pecado me alejaba de Dios. Tantas veces llegaba así como hoy llegamos y escuchaba los himnos y los coros cantar en la congregación. Sin embargo, mi corazón estaba vacío, estaba solo, estaba triste, estaba sucio, me sentía sucio. El pecado hace eso en una vida. Y llegaba a mi casa con esa palabra que había escuchado y con el pensamiento de que ese hombre, ese misionero había venido a hablar, y yo huía, según yo, de la presencia del Señor. La cruz de Cristo. Cuando Pablo llegó a la ciudad de Corinto, esta ciudad era una de las más corruptas. Leímos recién el texto de Pablo a los Corintios capítulo 1, versículos 17, cuando él dice que no se propuso otra cosa sino hablar de la cruz de Cristo. Era una ciudad corrupta, la más corrupta de esa época, y las creencias que seguían a sus ciudadanos era una mezcla de variadas filosofías. Sin embargo, cuando Pablo llega a ese lugar, no lo hizo con el propósito de discutir un asunto filosófico. Yo recuerdo perfectamente que los mentores que trabajaron en mi vida me confrontaron con la cruz. Me llevaron a los pies de la cruz. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar cada vez que hablamos con una persona que no conoce a Cristo. Tenemos que llevarlos a los pies de la cruz. Tenemos que confrontarlos a el ser humano que está lejos de Dios con el Cristo que está dando su vida por un vil pecador. Cuánta falsa doctrina vemos hoy día, cuántos predicadores y pastores han tergiversado y han cambiado el mensaje. Puedes hablarle de Dios a la gente y la gente puede ser que te escuche, pero si le hablas del Cristo que fue crucificado, la gente va a poner una traba. Va a decir, no, mejor hablemos de otra cosa. Ellos quieren oír un Dios que es bueno, que es buena onda, como dicen los jóvenes, pero no quieren hablar de aquel que dio su vida por sus pecados. La gente no quiere escuchar que es pecadora. Aunque la cruz era tropezadero para los judíos y la locura para los gentiles, para los creyentes, para nosotros, dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 1, versículos 23 y 24, si ustedes lo tienen allí, dice el apóstol Pablo, pero pues dice 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, observen, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El apóstol Pablo estaba convencido de que el tema de la crucifixión era lo más importante que tenía que predicar allí en esa ciudad y en todas las ciudades que el Señor le permitió compartir el mensaje. Tener convicción en torno de algo es estar tan plenamente convencido de que ese algo es cierto, que lo defendemos sin importar las consecuencias. No se olviden que este hombre, amada iglesia, cuando estaba terminando su vida y por causa del Evangelio, ahora está, dice, a punto de ser sacrificado, él termina diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Jamás él cambió el mensaje. Nosotros tenemos que predicar
toda nuestra vida conforme a lo que hemos creído, la cruz de Cristo. Sin cambiar, sin adornar, sin quitar, sin agregar, la cruz de Cristo. Ese es el mensaje que transformó tu vida. Cuando te presentaste delante de Cristo, con tus harapos, tal como estabas, llegaste sucio, llegaste sin fuerzas, llegaste agonizando, llegaste sin ese anillo que te había dado el Padre. Estuviste en la provincia apartada y siempre viene a mi mente la tremenda y hermosa parábola del hijo pródigo, porque yo creo que así era mi vida. Y el Padre te recibe y te abraza. Cuando pensamos en el Cristo crucificado con sus brazos abiertos, abrazando mi vida, y me doy cuenta y pienso en aquel día en que el Señor sentí el amor de Dios y experimenté su salvación, la salvación que Él me otorgó. Y el privilegio de una madre orando por sus hijos. Te hablo a ti, mamá, que estás en esta noche. Sigue orando por tu hijo que todavía no tiene a Cristo. Sigue mostrándole el amor de Dios. Sigue insistiendo. Estórbale el camino. Háblale de la cruz. Por más que se enoje, por más que haga berrinches, por más que no quiera escuchar, por más que te diga lo que te diga, sigue hablándole el mensaje de la cruz, porque en la cruz de Cristo está su amor, su perdón, su gracia, su misericordia. Ahí está, todavía está. Nunca hay una historia más interesante que aquella que un hombre relata acerca de sí mismo. ¿Puedes contar tú cómo, cuándo y dónde el Señor te encontró? Yo puedo contarlo. Yo me acuerdo aquel día en que por primera vez me arrodillé, caí a los pies de Cristo y le dije, Señor, perdóname mis pecados, límpiame y lávame con tu sangre. Yo sabía intelectualmente el mensaje, mas nunca lo había hecho carne. Quizás alguno de ustedes, pudiesen intelectualmente saber de memoria algunos pasajes bíblicos, mas todavía no han nacido de nuevo. Tienes que venir a Cristo en esta hora. Tienes que reconocer ante la cruz de Cristo, ante aquel que está colgado o que fue colgado en ese madero, tu pecado, reconocerle como único Señor y Salvador para tu vida. Puedes relatar cómo fue que se doblaron tus rodillas y tu alma se derramó delante de Dios y cómo al fin llegó el gozo a tu vida al sentir el perdón de Dios. ¿Puedes recordar eso? Si puedes recordar eso, si puedes recordar cómo el Señor te libró de esas cadenas de esclavitud, cómo el Señor te liberó de aquella depresión espiritual en la cual estabas, aquella vieja vida en la cual vivías, aquellos vicios en los cuales estabas atado. ¿Puedes recordar todo eso? Puedes contar no la historia de otros, sino tu propia historia. La puedes contar. A veces contamos el relato o relatamos la historia de otros que se han convertido. Y yo te pregunto en esta hora, ¿tú estarías dispuesto a contarle el testimonio de tu vida, de tu conversión a alguien en estos días de Pascua? Y relatarle ese amor que cautivó tu corazón un día. ¿Se acuerdan del Gadareno? En Marcos 5, 19 al 20 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él.
y todos se maravillaban. Y después de esa conversión en mi vida, nunca voy a olvidarme, vino el pastor Abel a dar una conferencia en nuestra pequeña iglesia, allí en el pequeño pueblo donde vivía. Y jamás voy a olvidarme cuando escuché lo importante que era ahora identificarme como cristiano y darle a conocer a mis amigos, a esos que una vez venían a invitarme a salir a las fiestas. Ahora tenía que darle a conocer el Cristo que me había perdonado, cuánto me había perdonado. Y no dudé. Terminó el pastor de predicar, me acerqué a él, le dije, pastor, quiero que me bautices. Así que se armó un bautismo, ¿cómo se dice?, rápido, y se programó una fecha y vino el pastor Abel y invité a todos mis amigos a mi bautismo. Porque yo quería que todos conozcan ahora que era mi Cristo. Que Él me había perdonado a mí, que me había salvado a mí, y ahora todos tenían que conocer eso. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. El Evangelio debe ser contado en primera persona. En Hechos 22, Pablo relata su conversión ante una multitud de personas, y en 3 ocasiones, Romanos 2:16, él menciona mi evangelio, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Tienes que hacer carne la cruz de Cristo en tu vida. Tienes que contarles a otros lo que Cristo ha hecho en tu vida, si es que realmente eres un convertido. Romanos 16:25 dice, y aquel que puede confirmaros según mi evangelio. Observe, es el evangelio, pero Pablo lo había hecho suyo, está contándolo en primera persona. Y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado, que se ha mantenido oculto. Luego dice en 2 Timoteo 2:8, acuérdate, le dice Pablo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. No dice conforme al evangelio, dice conforme a mi evangelio. Qué impresionante lo que la cruz ha hecho en nuestras vidas. Nos cambió, nos transformó. Yo ahora podía decir, de modo que si yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura, ahora disfrutaba, ahora tenía gozo. Ahora ya no era un joven mentiroso que se iba, le decía a mi madre que me iba aquí a la ciudad de al lado y me iba a algún país limítrofe, Paraguay, Uruguay. Era un vago, en otras palabras. Pero Cristo me transformó. Y empezaron nuevos deseos en mi corazón. Antes había deseos de pecar, ahora tenía otros deseos. Ahora tenía el deseo de hacer la voluntad de Dios. Eso Pablo dice, ustedes se tienen que transformar, le decía a los romanos, no conformar a este mundo, sino transformarse por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso entendí yo que tenía que exponerme a la palabra de Dios, tenía que conocer a este Cristo que me había salvado. Y no lo dudé. Cambié no solamente mis amistades, el Señor me empezó a mostrar nuevas cosas, nuevos deseos en mi corazón, y ahora me trasladé a una ciudad y me sumergí al estudio de la palabra de Dios. Me expuse a hombres espirituales que me enseñaran la palabra de Dios, que me corrigieran, y empezó una nueva vida en Cristo. La cruz me había transformado. Cristo me había transformado. El hombre que había muerto en esa cruz me había transformado. Y después de 3 años entendí lo importante que era empaparme de este santo libro, y tomé la decisión, creo, más importante después de conocer a Cristo, la más importante, de prepararme
de conocer este libro de Dios, porque toda la Escritura, dice Pablo a Timoteo, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Y me sumergí en el estudio de la palabra, me puse debajo de la llave del agua de la palabra de Dios y el agua de la palabra de Dios empezó a transformar mi vida. Eso es lo que tiene que hacer el Señor con nosotros, por medio de su palabra. No por filosofías. Pablo dice, yo no me propuse hablarle como los griegos querían escuchar, con filosofías, con la sabiduría de este mundo. No me propuse estar queriendo mostrarles milagros, porque los judíos pedían señales y milagros. Y eso es lo que está pasando hoy, amados. La gente hoy quiere escuchar nuevas cosas, pero la historia de la cruz es la vieja historia de la cruz. Y es lo que sigue transformando a las personas. No cambiemos el mensaje. Haz que la cruz de Cristo sea tu evangelio. Cuéntalo en primera persona, que sea la transformación que el Señor ha hecho en ti y contigo y con tu esposa y con tus hijos. Me encanta poder hablar con mis hijos, Josué y Dan, acerca de todos estos temas. Me encanta escucharlos en la mañana cuando se levantan y ponen sus devocionales, sus audios y leen la palabra, y lo primero que hacen es que este libro, el Evangelio, sea de ellos. No podemos heredarles nuestra fe, meterlas con una inyección. Ellos tienen que conocer a Cristo de manera personal. ¿Es tu evangelio el evangelio? ¿Es el Cristo crucificado tu mensaje actual? ¿Lo has cambiado? ¿Te avergüenzas? Dice Pablo, yo te digo, Timoteo, no te avergüences del evangelio, ni de mí, preso suyo. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Te encarezco, le dice Pablo, lo pone a Timoteo delante del Señor. Te encarezco delante del Señor Jesús, que juzgará, y delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tenemos que seguir predicando el evangelio de la cruz de Cristo. No tenemos que cansarnos. Cuando subimos a un Uber, cuando subimos, en el caso nuestro, en Guadalajara, a los camiones de allí, a los ómnibus, cuando estamos con nuestros amigos en las universidades, cuando estamos con nuestras amigas en el café, tenemos que predicar la cruz de Cristo. Es lo único, es la única esperanza para este mundo en tinieblas. Decir como Pablo, mi evangelio, es decir, Cristo me salvó a mí, me transformó a mí y me sigue transformando a mí. Este evangelio es mío porque creí en él, porque lo predico y porque lo vivo. Acuérdate, hermano, había dos crucificados, Cristo en el medio. Uno dice que blasfemaba: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y esta es la gráfica de lo que es el mundo de hoy. Habrá personas que se van a burlar, que van a blasfemar el nombre de Cristo, que van a negarlo. Pero habrá otros que van a mirar a Cristo, van a decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿No temes a Dios?, le dijo que estaba creyendo en Cristo. ¿No temes a Dios estando en la condición que estamos? Nosotros, a la verdad, justamente estamos padeciendo lo que merecen nuestros hechos, pero ningún mal hizo. Y refiriéndose a Cristo le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cristo lo miró, el siervo sufriente, estaba allí en la cruz del Calvario, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice la palabra que
no lo estimamos, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este es el evangelio que nosotros tenemos que predicar. Este es el Cristo que tenemos que hablarle, el Cristo que sufrió por el pecado de nosotros, que recibió el castigo de Dios sobre su cuerpo. Como creyentes debemos comprender lo que sucedió en la cruz para entender lo que la crucifixión de Cristo significa para nuestra vida. En primer lugar, amados, la crucifixión de Cristo estaba dentro del plan de Dios. No fue ¿qué vamos a hacer? El hombre se descarrió, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Qué vamos a hacer? La crucifixión estaba dentro del plan de Dios. Todo lo que pasa en nuestra vida está dentro del plan de Dios. La crucifixión de Cristo, del Hijo de Dios, estaba dentro del plan de Dios. Mucho antes de la creación y de que el pecado hiciera su entrada, ya Dios tenía un plan trazado para nuestra redención. La cruz fue el medio que usó para cumplir ese plan de salvación. Todo ocurrió de acuerdo al plan de Dios. Él ya lo había trazado de antemano en relación a la muerte de su Hijo. Lea conmigo, por favor, primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 21. Rápidamente allí, primera carta de el apóstol Pedro, capítulo 1, versos 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esto fue mi vida. Así era mi vida. Vana manera de vivir. La cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Ves? Desde antes de la fundación del mundo ya estaba destinado el Cordero que iba a perdonar nuestros pecados, a ser expuesto en esa cruz. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y Pablo a los Efesios en capítulo 1, versículo 4 y 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El plan de Dios para la crucifixión de su Hijo fue motivado por tres aspectos. En primer lugar, nuestra pecaminosidad. Amada iglesia, por cuanto todos pecaron y pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y el plan de Dios fue enviar a su Hijo para que usted y yo podamos ser acercados por medio de Él. Por eso Lutero, cuando ve y observa todo el negocio que se estaba haciendo a través de las indulgencias, confronta, pone en esas 95 tesis ahí en la puerta de la catedral, solo por fe, solo por Cristo, solo por gracia. Y nosotros tenemos que tener esa misma valentía que la tuvo él, que tuvo el apóstol Pablo, que tuvieron los discípulos del Señor, los apóstoles del Señor, pues todos ellos fueron mártires de la fe, dieron su vida por Cristo. ¿Quién da su vida por aquel que estuvo crucificado, por aquel que fue muerto, sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos? Solamente aquel que tiene una convicción propia, aquel que ha hecho el Evangelio su Evangelio. A veces nosotros no nos hemos dado cuenta de que desde el momento en que nos convertimos, en el caso mío, desde el momento en que me convertí, tomé en serio esta nueva vida que Cristo me había dado.
Antes vivía apasionadamente para el mundo. Ahora vivo apasionadamente para el Señor. Porque entiendo el precio que le costó mi pecado, su propia vida, la muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Entiendo. Y le dije aquel día, a los pies de una laguna preciosa que hay allí en la ciudad de Buenos Aires, la Laguna de Monte, después de una clase con un maestro que nos llevó y nos confrontó y nos mostró la realidad de ir por el mundo y predicar la palabra. Le dije al Señor, Señor, aquí está mi vida. Aquí están mis años, aquí está mi juventud, aquí están mis dones y mis talentos. Yo te los doy a ti. Aquí hay muchos jóvenes. Me encantó ver recién a los chicos tocando música, lo disfruté tremendo. La batería, la guitarra. Soy un apasionado de la música. Me encanta cuando los jóvenes ponen sus dones y talentos para el Señor que les salvó. No hay cosa más hermosa que vivir para Dios. No hay título más grande que ser un siervo de Dios. El Señor hoy nos hable para que podamos entender que el plan de Dios, la crucifixión de su Hijo, fue motivado, en primer lugar, porque era grande nuestra pecaminosidad. El ser humano se había apartado de Dios. Todos nosotros, dice su palabra, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Quizás hoy tú estás así, lejos de Dios. Estás viviendo en la provincia apartada, estás pecando, tienes una vida quizás en lo secreto, viviendo, haciendo el mal y estás aquí sentado hoy. El Señor te quiere perdonar. El Señor te quiere rescatar, te quiere limpiar, te quiere hacer su hijo. El Señor quiere liberarte de esa culpa de pecado, de esa conciencia de pecado. El Señor te quiere liberar del temor a la muerte. Con su muerte y su resurrección, liberarte de esa potestad del diablo en la cual hoy estás. Era grande nuestra pecaminosidad. En segundo lugar, no solamente era grande nuestra pecaminosidad, también su amor fue grande. Dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Me encanta cuando escribe el apóstol Pablo porque él se incluye. Dice, su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Se incluye. Haz el evangelio tu evangelio. Y el tercer aspecto, nuestra pecaminosidad, el amor de Dios, la justicia de Dios. El Señor establece a través del profeta Ezequiel capítulo 18, 4, que el alma que pecare, esa morirá. Aunque nos ama y desea que seamos salvos, Dios no puede ignorar nuestro pecado. Cuando hablas el evangelio a una persona, tienes que mostrarle la suciedad del pecado, lo terrible que es el pecado. Te lleva a la muerte, a la separación espiritual, a la condenación eterna. El pecado nos envejece cuando nos vemos al espejo, ¿verdad? De un día para el otro, ¿cómo cambiamos? El pecado nos lleva de la mano a la vejez y luego a la muerte. Pero gracias sean dadas a Dios, que nosotros los hijos de Dios no vamos a morir eternamente como aquellos que han rechazado al Señor. Nosotros tenemos vida eterna. Nosotros tenemos un pasaporte. Ahora venía yo y bueno, la persona que me recibió ahora en Estados Unidos no era muy simpática.
pero le mostré mi pasaporte y mi visa y bueno, me dejó entrar. El Señor un día nos limpió con su sangre, nos lavó nuestros pecados y eso es más que suficiente. No hay nada más que añadir, ni obras, ni religión, ni indulgencias, ni papas, ni vírgenes, ni nada de esas cosas. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto es tropezadero para algunos. Y si tú en esta noche estás pensando que tú te puedes salvar a ti mismo sin la cruz de Cristo, déjame decirte que estás en un momento muy complicado. Pero también estás en el mejor de los momentos para venir a Cristo en esta noche. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu condición? ¿Cómo está tu alma en esta noche? La crucifixión es el suceso donde nuestro pecado, la justicia y el amor de Dios se encontraron. Jesús murió en la cruz como expiación, o sea, como pago por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento los sacrificios de los animales representaban el sacrificio final que algún día sería hecho por Cristo para expiar los pecados de la humanidad para siempre. Como consecuencia del amor de Dios por nosotros, Él envió a su Hijo al mundo a morir en la cruz para pagar la deuda que teníamos. Jesucristo no vino a pagar una fianza, Jesucristo vino a pagar la deuda completa y nos sacó de ese mercado de esclavos en el cual estábamos nosotros. Y estábamos sirviendo al Dios de este siglo, a Satanás. Seguíamos la corriente, dijo Pablo a los Efesios capítulo 2, dice que antes nosotros estábamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y así nosotros estábamos. Tienes que hacer memoria de dónde estabas. Por eso cuando celebramos la Santa Cena, la mesa del Señor, hacemos memoria, no nos olvidamos de lo que Cristo hizo por nosotros. Hagan memoria, hagan memoria. Voy finalizando. El apóstol Pedro recuerda a ese Cristo que se hizo carne, que nunca pecó, y dice en su primera carta, capítulo 2, 22, 24, quien llevó él mismo, observe, Pedro diciendo, nuestros, ¿ves? El evangelio es suyo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, Pedro está escribiendo, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados. No hay otra cosa, no hay otro camino para vivir ahora que vivir una vida santa después de haber sido transformados, perdonados, de haber entendido el costo, el precio, la propia sangre de Cristo. Cuando uno de nuestros hijos, una vez Josué, estaba jugando en un lugar y se subió a una especie de karting y era un lugar donde habían curvas así, todo en caída, ¿verdad? Y no encontró el freno y puso la mano para frenar. Y vino ese papá, me lastimé la mano, vi su mano ensangrentada, lastimada, sufrí. Y todos los días, me acuerdo, en la mañana, usaba ahí las hojas de la sábila y según esto era muy buena, me la recomendaron y sí funcionó. Y todos los días lo curaba a mi hijo. Y me dolía en el corazón verlo así. Imagínate, amado hermano, amada iglesia, el dolor del Padre ver a su hijo en esa cruz
clavos en sus manos, clavos en sus pies, una corona de espinas en su cabeza, el santo, el justo, el que nunca había hecho pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición como nosotros lo hacemos. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba, es decir, oraba a aquel que juzga justamente. El Hijo de Dios, el santo, el inocente, el que le hizo bien a la gente, el que se la pasó haciendo bienes, el que sanaba a los enfermos, el que curaba a los leprosos, daba vista a los ciegos, ahora estaba allí, empapado en sangre, semidesnudo. Las burlas, el desprecio, el abandono de sus discípulos, la negación de Pedro, la traición de un amigo, ahora muriendo, lleno de sangre, desfigurado, despreciado, irreconocible, el Hijo de Dios en esa cruz. ¿Te das cuenta lo que costó tu salvación? Que hoy estemos aquí y sentirnos perdonados y sentirnos amados por un Padre y saber que si hoy es el último día de tu vida, yo venía en el avión y decía, imagínate que esta cosa se caiga. Porque uno siempre piensa eso cuando sube a un avión. No me diga que usted no pensó eso. Dice, bueno, Señor, pues me voy contigo. Me da un poquito de miedo el golpe, pero ni modo, voy contigo. Qué seguridad, qué confianza que tenemos nosotros. No necesitamos de pastillas para dormir en la noche. En paz me acostaré y así mismo duermo, porque solamente en ti he confiado para siempre en ti, Señor. Esa es la seguridad, esa es la paz que el mundo no nos da, y Jesús prometió darnos de esa paz y nos la ha dado cuando hemos confiado en Él. Toda nuestra maldad, nuestra necesidad de vengarnos, nuestras envidias, nuestros odios, nuestros rencores, nuestros adulterios, nuestras fornicaciones, nuestras malas palabras, nuestra vanidad, nuestro egoísmo, todo fue puesto ese día en el cuerpo de Cristo, en ese madero, pero en el cuerpo de Él. Y no solo eso, la ira de Dios castigando a su propio Hijo. La cruz es el suceso, o la crucifixión es el suceso divino por medio del cual somos salvos. No hay evangelio si no hay cruz. Solo la sangre de Cristo puede limpiar nuestro pecado, no el bautismo, no el purgatorio, no la confesión con un hombre, solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos reconcilia con Dios, el Padre. Aunque los judíos y los romanos vieron la crucifixión como la ejecución de un criminal, para Dios fue la expiación perfecta del pecado de la humanidad. El sacrificio de Jesucristo fue superior a todos los sacrificios anteriores, según Hebreos 9, 24 al 26. En los tiempos del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? El sacerdote entraba al templo cada año para ofrecer la sangre de animales, pero Jesús solamente entró una vez en el lugar santo, celestial, para llegar ante Dios, y allí Él proclamó su victoria. Padre, he hecho lo que me has dado para hacer, consumado es. Y voy a estar hablando de esto los próximos mensajes, si Dios quiere. Nuestro pecado es sucio. No podemos ignorarlo, no podemos tratar de excusarlo. Aquellos que mueren en pecado sin haber recibido la salvación que ofrece Jesucristo pagarán la condenación eterna, separados de Dios eternamente. Hace unos días atrás, y hoy lo charlaba con mi hermano Rubén, unos ladrones de gasolina allá en una
ciudad, de una parte de un campo de México, hicieron unas tomas clandestinas y empezó a brotar el petróleo de la tierra y allí estaban desesperados, alocados, literalmente robando, y mujeres y niños y hombres mayores y ancianos, y de repente alguien encendió un cigarro o algo así, y esa cosa se convirtió en un infierno. Y literalmente los periodistas filmando, las cámaras filmaban el momento en que la gente se estaba quemando viva, y los gritos de terror, y todo se volvió un caos. Gente muriendo, desesperada, quemándose. Amado hermano, piensa en ese familiar que aún no conoce a Cristo. Y piensa en esto: hoy es el día de salvación. Cristo ya pagó. Ahora Él está esperando que esa persona reconozca a Cristo como el único capaz de perdonarle. Ya está efectivo la salvación para él, solamente él tiene que creer. Piensa en ese familiar. Quizás sería una linda oportunidad para invitarlo estos fines de semana, para que escuche el mensaje de la cruz, para que venga Cristo, le reconozca y sea salvo y tenga vida eterna. Termino hablando un poquitito acerca de, o haciendo un pequeño resumen en cuanto a lo que hemos visto esta noche, y específicamente que el Evangelio sea tu Evangelio. Eusebio, historiador romano del siglo IV, describió a un cristiano de la iglesia primitiva llamado Sanctus, cuando éste fue llevado ante sus torturadores en el año 177 después de Cristo, y él narra de esta manera. Dice que este hombre llamado Sanctus permaneció ante sus acusadores con tal resolución que ni siquiera les dijo su propio nombre, su raza, su lugar o su nacimiento, o si era esclavo o si era libre. Cuando le preguntaron: ¿cómo te llamas?, él respondió en latín a todas las preguntas que se le hacía de esta manera: soy cristiano. ¿De dónde vienes? Soy cristiano. ¿Qué haces? Soy cristiano. Esto lo afirmó una y otra vez, en lugar de decir su nombre, su lugar de nacimiento, su nacionalidad o cualquier otra cosa. Los paganos no escucharon ninguna otra palabra más que decir: soy cristiano. Y eso es lo que tú eres, eso es nuestra identidad. Somos cristianos, somos seguidores de Cristo, hemos sido transformados por Cristo, hemos sido perdonados por Cristo, hemos sido salvados por Cristo. Vamos a estar eternamente con Cristo. Somos cristianos. No te avergüences decir que eres cristiano. La cruz de Cristo. Oremos al Señor y esperemos en estos próximos días seguir meditando en ese Cristo que nos salvó, dio su vida por nosotros, resucitó y nos llevará al cielo eternamente con Él para toda una eternidad. Oremos al Señor. Amado Dios, amado Padre, gracias, Señor, por ese Evangelio que transformó, y esa cruz que hizo la diferencia en nuestras vidas, un antes y un después. Gracias porque en tu amor y en tu misericordia nos salvaste, nos perdonaste y nos diste una nueva vida en ti.
Todo se trata de ti, Señor. Tú eres el antes y el después, el primero y el último, el alfa, el omega, el Rey y el Señor de señores, el que pronto vendrá. Te esperamos, Señor. Pero mientras tanto, ayúdanos a predicar acerca de la cruz nuestro evangelio, a hacer carne, a hacer propio este evangelio, capaz de transformar, capaz de perdonar al más vil pecador. Te bendecimos y te adoramos, oh Jesús, en el nombre, por sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.